buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este tiempo de reflexión. Como les dije la última vez en la reunión del día miércoles, este es un espacio en el cual queremos compartir y hablar de cosas importantes, cosas valiosas, cosas trascendentes. Y creo y estoy seguro que no hay nada más importante, nada más valioso ni nada más trascendente que la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros? Porque lo que Dios tiene trasciende, porque Él mismo trasciende a nuestra existencia, a nuestra vida. Si recuerdan bien, el domingo anterior comenzamos una serie de 4 mensajes, la cual lleva por título Cerca del Maestro, y consta de 4 mensajes respecto a 4 discípulos en particular. Si bien Jesús en la tierra tuvo más discípulos, en esta serie nos queremos concentrar solamente en la vida de 4. El domingo pasado hablamos acerca de Juan, el discípulo amado. Si no recuerdas bien o no por algún motivo no viste el video de la semana pasada, te invito a que lo busques acá en nuestro canal, Iglesia Comunidad Cristiana de Neuquén, te suscribas y ahí vas a encontrar todo lo que hemos subido hasta el día de la fecha, hasta este video. Y avanzamos a lo que quiero que veamos en el día de hoy. Hoy quiero que antes de empezar busques en tu Biblia el libro de Mateo. ¿Sí? Hay algo muy particular con el cual quiero comenzar. Es Mateo, capítulo 26, versículo desde el 14 al 15. ¿Sí? Mateo, capítulo 26, versículos desde el 14 al 15. Dice lo siguiente. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Esto es lo que dice, dependiendo de la versión en la cual estás leyendo, los versículos que acabamos de leer, Mateo 26, del 14 al 15. Y como queda en evidencia, hoy vamos a hablar de Judas. ¿Sí? Judas fue discípulo de Cristo, compartió 3 años con Jesús. Y Judas es un nombre que ya está asociado a la tradición. Cualquiera ha escuchado alguna vez o son Judas, o todos sabemos que cada vez que mencionamos a Judas evoca la tradición. Y el tema es ver un poquito algunas cosas de Judas que puedan aplicar a nuestra vida, que podamos ver para poder seguir creciendo en esto de ser cada vez más parecidos a Cristo, para poder vivir cada vez mejor. Y Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata, ¿sí? Pero la traición de Judas no comenzó en ese momento. Fíjense lo que dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 6. ¿Sí? Hoy vamos a leer varios versículos bíblicos. Juan, capítulo 12, versículo 6, dice: dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Esto es lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 6. Como te decía recién, la traición de Judas hacia Jesús no fue una cosa del momento. No fue solamente cuando lo entregó a cambio de estas 30 piezas de plata, sino que Judas traicionaba a Jesús cada vez que metía su mano en la bolsa del dinero y se robaba el dinero. ¿Sí? Ahora nos cuesta imaginar a alguien robándole a Jesús. Sin embargo, Judas le robaba dinero, pero todos, escúchame bien, todos y cada uno de nosotros, en algún momento, en mayor o menor medida, de distintas formas, hay miles de formas, le estamos robando a Jesús. ¿Cómo me podés decir vos? ¿Cómo le puedo yo robar a Jesús? Y en principio, por ejemplo, cuando no le damos honor a Él como Él merece, le estamos robando porque no le estamos dando algo que le pertenece a Él y que en la Biblia está establecido, y lo que llevamos años en la iglesia cantamos, predicamos, enseñamos, que Él merece toda la gloria y toda la honra. Si Él lo merece, y no solo que lo merece, sino que lo exige, y no se lo damos, nos estamos quedando con algo que le corresponde a Él, por ende le estamos robando. Otro caso en el cual le podemos estar robando a Jesús es justamente cuando no estamos viviendo a la altura del potencial que Él puso en nosotros. Te vuelvo a repetir, suena fuerte, pero si no estamos viviendo, y en esto me incluyo, a la altura del potencial que Él puso en nosotros, le estamos robando. Y acá te tengo que aclarar algo: todos y cada uno de nosotros
tenemos talentos, dones y capacidades. Si vos conociste de Cristo, en ese momento que le pusiste tu vida a nombre de Él, recibiste capacidades que Él puso en vos para llevar adelante tu vida, para edificar la iglesia y para llegar a otros con su mensaje. Ahora, si no lo estás haciendo, sea por el motivo que sea, déjame decirte que le estás robando a Jesús. Y esto fue muy fuerte para mí en el momento que yo lo leí, porque tuve que analizarme a mí mismo, tuve que verme y me di cuenta de que todavía no logro vivir a la altura del potencial que Él puso en mí. Pero tengo que reconocer una cosa, sí voy en proceso, no estoy estancado, voy en proceso para lograr alcanzar y utilizar todo el potencial que Él puso en mí. Pero si no lo estamos haciendo, ni siquiera estamos en proceso, déjame decirte que le estás robando a Jesús algo que Él puso ahí, en primera instancia para que sea glorificado Él en tu vida, en segunda instancia para que puedas vivir mejor, en tercera instancia para que edifiques la iglesia y muchas otras cosas más que no quiero ir al caso para no extenderme en el tiempo, ¿sí? Entonces, tiene que quedar claro en esto. Todos en algún momento le estamos robando a Jesús de distintas formas. Quizás no dinero, pero sí de otras cosas. Y la invitación, entre paréntesis, esto no estaba dentro del programa, es que te revises, te analices, así como te decía que yo me tuve que analizar y a veces ese análisis duele. Te invito a que te analices y te preguntes si estás viviendo a la altura del potencial, del don, de la capacidad, de los talentos que Dios puso en vos. Porque no es tiempo de esconder los talentos. Cuando Jesús venga por nosotros, nos va a preguntar qué hicimos con lo que Él nos dio. Y hay una parábola que siempre sacamos a acotación en este sentido. Dios, cuando le pidió al que le dio más talentos, la parábola de los talentos, que la pueden buscar, la pueden googlear y les va a salir, al que más le dio, lo hizo rendir, lo invirtió, le dio 5 y le devolvió 10. Al que le dio 3, no me acuerdo bien las cantidades, cuando el Señor vino y le pidió cuentas, le entregó esos 3 más otros 3. Pero al que le entregó uno solo, por miedo lo escondió. Y no es tiempo para esconder los talentos que puso en vos. Si bien ahí la parábola hablaba de dinero, ese dinero simboliza muchas cosas. Una de las cosas es el potencial que Dios puso en vos. No lo escondas. Seguimos. Tengo que mirar acá para ver por qué esto no estaba dentro del programa. Dice, bueno, Judas vendió su alma por 30 piezas de plata. Cuando la Biblia menciona algo, tiene un porqué. Y me sorprendí cuando supe por qué 30 piezas de plata. Podrían haber sido 35, 40, 15. Pero el precio que le pusieron las personas que estaban alrededor de todo este complot para apresar a Jesús, Judas, sacerdotes, fariseos, el Sanedrín, 30 piezas de plata correspondía a la sentencia que recibía una persona cuando su esclavo moría por accidente. Te vuelvo a repetir, ese precio correspondía a una sentencia por la muerte accidental de un esclavo. ¿Qué mensaje quisieron dejar estas personas? Los dejamos ahí, pero es un dato curioso. Ya te vuelvo a decir, si la Biblia lo menciona, si está escrito, es por algo. Y tenemos permitido investigar por qué. Ahora yo quiero que de la vida de Judas saquemos 4 puntos. Si bien la Biblia no habla mucho de la vida de Judas, pero lo que conocemos nos sirve para sacar 4 puntos que podemos aplicar a nuestra vida día tras día y que va a ser bendición para nosotros, va a ser de edificación para nosotros, para nuestra familia, para la congregación y para quienes te rodean. ¿Sí? El primer punto es, lo que uno recibe de pequeño influye en toda su vida. Lo que uno recibe de pequeño influye en toda su vida. Por si estás tomando apuntes, voy repitiendo los títulos y los puntos. Judas no decidió traicionar a Jesús después de que estuvo con él durante 3 años. Para nada. La traición fue algo que se fue sembrando en él a muy temprana edad. De hecho, lo que nos lleva a decidir, a tomar decisiones hoy de tal o cual manera, tiene que ver con cosas que han sido sembradas en nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Las escrituras, bueno, como te decía, no dicen mucho acerca de la vida de Judas, pero hay varias teorías que abundan. Siempre las teorías abundan, pero
Solo para mencionar algunos teólogos dicen que Judas era un hombre cobarde que era dominado por su esposa. La verdad no sé de dónde lo sacaron, me causó curiosidad una teoría como esa. Hay otros que dicen que, y esta es la más difundida, es que Judas actuó de esa forma por su codicia. Y puede ser, podemos ver esto que tiene un poquito más de coherencia con la historia que conocemos. Otra teoría dice que su traición fue producto de la revolución, que Judas era un revolucionario y esperaba un salvador político del pueblo de Israel. Y cuando Jesús no cumple sus expectativas, lo traiciona. También me pareció interesante esa teoría. Te vuelvo a decir, estas tres cosas que acabo de mencionar son simples teorías. Ahora, la pregunta sería, en este punto, ¿cómo reaccionás vos cuando Dios no cumple tus expectativas? Te vuelvo a repetir la pregunta y quiero que la pienses y te la respondas maduramente, a conciencia y sinceramente. ¿Cómo reaccionás? No cómo reaccionarías, ¿cómo reaccionás cuando Dios no cumple tus expectativas? Te aseguro que más de una vez Dios no ha cumplido tus expectativas. ¿Cómo reaccionaste y cómo reaccionás si te está pasando ahora? Un segundo punto, dice, las decisiones correctas o incorrectas marcan nuestro destino. Y la elección siempre es nuestra, o sea, para bien o para mal, somos libres de elegir. O sea, la historia puede cambiar en un instante. Hace varios domingos para atrás hablamos de la historia de José. Y José, a lo largo de su vida, fue tomando decisiones. José, en un determinado momento, creo que fue para Semana Santa, la predicación de ese fin de Semana Santa, hablamos de José. No recuerdo bien por qué. Sí recuerdo bien por qué. José fue tentado varias veces por la esposa de Potifar. La Biblia menciona una, pero generalmente en estos casos no es una única vez, sino que la esposa de Potifar le debe haber empezado hablando, provocando. Pero José tomó la decisión correcta. Ahora, José no sabía que esas decisiones correctas iban a cambiar el rumbo de su vida. Se estima que José, desde que fue vendido por sus hermanos como esclavo, hasta que llega a interpretar el sueño del faraón, que lo pone como segundo al mando del imperio egipcio, transcurrieron más o menos 17 años. No quiero hacer énfasis en el número, eso es una estimación, puede haber sido más, puede haber sido menos, pero ¿qué es lo importante de esta estadística? Él sufrió todo ese tiempo injusticias, incluso llegó hasta la cárcel, en última instancia cuando tuvo esta situación con la esposa de Potifar. Pero él siempre fue tomando las decisiones correctas y hay un tiempo en el cual tomar decisiones correctas parece que como consecuencia tiene que todo se te vuelva en contra. Pero hay una verdad, tarde o temprano las decisiones, tanto las correctas como las incorrectas, las consecuencias de esas decisiones terminan alcanzándonos. Anota esto, las malas decisiones suelen llevar a peores decisiones. Vamos de vuelta. Las malas decisiones suelen llevar a peores decisiones. O sea, después de traicionar Judas a Jesús, que fue una muy mala decisión, Judas toma otra, que justamente toma otra muy mala decisión y es la última decisión que toma en su vida. Se quita la vida. Y esto es un final muy triste, pero también es una advertencia permanente. Así como las malas decisiones suelen llevar a peores decisiones, las buenas decisiones llevan a mejores decisiones. Te vuelvo a repetir, las buenas decisiones llevan a tomar mejores decisiones. ¿Cómo es esto? Y comenzar tomando la decisión correcta cuando nadie te ve. Te vuelvo a repetir, comenzar tomando la decisión correcta cuando nadie te ve. Y este punto también lo quiero terminar con una pregunta. ¿Qué decisión determinante tenés que tomar? Te vuelvo a repetir la pregunta y la premisa es la misma que la pregunta anterior. Que te respondas a vos mismo con sinceridad y madurez. ¿Qué decisión determinante tenés que tomar? ¿Sí? Vamos en el punto número 2. Quiero ir a un tercer punto
al cual le puse doble vida. Ahí en Juan 12:5 lo recordamos, dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Juan 12:5. Acá Judas, hay un meme que figuran varios aplausos, gente aplaudiendo de pie, merece un Oscar. Es una actuación tremenda porque si hay alguien que no le importaban para nada a los pobres, era Judas. De hecho, su intención en ese momento no tenía que ver con los pobres, sino que si se vendía ese perfume, el que iba a manejar y administrar ese dinero era él. Y él ya venía metiendo la mano en la bolsa del dinero, por ende significa que tenía más dinero para echarle mano. Ahora, te dejo con una frase que también es muy fuerte, pero es un lente a través del cual en una primera instancia no lo había visto así, cuando estaba terminando de preparar para sentarme acá delante de la cámara y grabar, fue un lente en el cual tuve que mirarme a mí mismo. Y te la quiero dejar también. Dice, es más fácil, escúchame bien, es más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. Suena fuerte, pero te la vuelvo a repetir, es más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. Actuar tiene un componente previo de preparación, ahora, o de premeditación. Ahora, reaccionar es algo espontáneo, es algo que sucede y sin pensar vos actuás de determinada forma. Y ahí es donde se muestra el verdadero yo. Y te vuelvo a repetir la frase, actuar como cristiano es más fácil que reaccionar como cristiano. Y la pregunta acá sería, y esta la agrego yo, porque no estaba acá en el programa, ¿estamos actuando o estamos reaccionando? Y en el caso de nuestras reacciones, ¿estamos reaccionando como cristianos o no? Son preguntas fuertes, pero prácticas que nos van a ayudar si hacemos a conciencia y siendo sinceros con nosotros mismos y delante de Dios respondemos esto, tenemos la oportunidad de cambiar, de corregir, o si estamos bien encaminados, de fortalecer este tipo de conductas para ser cada vez más parecidos a Cristo, para vivir mejor, para vivir bien y ser de bendición para nuestro entorno también. Un cuarto punto que podemos sacar de la vida de Judas es darle lo mejor al Señor. Lo mejor de mi vida, dárselo a Él. Y me puede decir, ¿qué tiene que ver esto con Judas? Vamos a empezar primero a ver un ejemplo, Abel, Caín y Abel, en el Génesis, en el otro extremo de la historia. Caín presentó delante de Jehová, según el relato bíblico, una ofrenda agradable. ¿Por qué era agradable? Porque de lo que él estaba administrando, él tenía un rebaño, él vivía ahí de eso, presentó lo mejor de lo mejor, sacrificó lo mejor para Jehová. En cambio Caín trajo sobras. ¿Me entendés? Entonces no es que Dios es carnívoro y no es vegetariano. Al contrario, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la actitud del corazón con la cual Caín ofreció su ofrenda. Jesús, por ejemplo, honró la vida de una viuda. ¿De qué viuda? La que en un determinado momento da 2 monedas de muy poco valor como ofrenda delante de Dios. Cuando había gente que llevaba bolsas de dinero y la dejaba como ofrenda al Señor. ¿Y cuál fue la diferencia? En que la viuda dio todo lo que tenía, la mayoría de las otras personas estaban dando sobras. ¿Me entendés? Entonces, a los ojos humanos nosotros cuantificamos lo que vemos por cantidad. Pero no vemos el trasfondo de acá. Jesús estaba viendo que la viuda, si bien dio menos que nadie, dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Los demás estaban dando sobras. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Todo lo que tenés o lo que te está sobrando? En cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, en cuanto a todo. Hay otra historia que me interesó relacionar con esto, la de los Reyes Magos. ¿Qué tienen que ver los Reyes Magos a lo que nosotros conocemos como Reyes Magos con esta historia? Los Reyes Magos fueron a ofrendar a Jesús cuando nació. Ofrendas, le trajeron regalos de oro, regalos valiosos. Y esto era difícil de entender, o es difícil de entender si entendemos solamente el cuadro de Jesús en el pesebre, José, María
Y estos reyes magos que trajeron estos regalos, cuando estaban en un establo, bueno, aunque me estoy confundiendo, estaban en un determinado lugar, y José era carpintero, o sea, no tenía un gran ingreso, ¿sí? No eran regalos, digamos, coherentes, pero si miramos el cuadro entero un poquito más como mira Dios, nos damos cuenta de que José después es advertido por un ángel. Dios envía un ángel para advertirle a José que había peligro y que tenía que emigrar a Egipto. ¿Cómo José iba a hacer para emigrar a Egipto, costear todo ese viaje a un país extranjero y vivir allá durante el tiempo que Dios le indicó, con los ingresos que él tenía como el carpintero? Era muy difícil, y ahí es donde entendemos qué es lo que financió ese viaje. Muy probablemente los regalos que estos reyes magos le trajeron. ¿Cuál es la invitación hoy? La invitación es a elegir. La elección, perdón, sigue siendo siempre nuestra. Como te decía puntos antes, para bien o para mal tenemos siempre la libertad de elegir. ¿Y qué es lo que podemos elegir hoy? Darle lo mejor al Señor. Esto se puede resumir en darlo todo, sin términos medios. Démosle todo al Señor. Todo significa todo. De corazón, no simplemente por aparentar, porque el Señor ve más allá de las apariencias, como acabábamos de ver con Judas cuando se lamentaba por el perfume derramado a los pies del Señor. Él ve más allá, ve el trasfondo, como vio de la viuda que había dado todo, cuando los otros traían más cantidad, pero de lo que les sobraba. Entonces, entreguémonos por completo al Señor. Esta es la reflexión de hoy acerca de la vida de Judas, que aunque suena a traición, tiene muchas cosas para enseñarnos. Una vez escuché una frase: un mal ejemplo es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Judas entra dentro de este aspecto. Judas es un mal ejemplo, es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. No le robemos al Señor, entreguémonos por completo a Él. Así que te dejo con esto. El título de hoy, resumiendo toda esta prédica, toda esta reflexión, es cerca pero lejos. Judas estaba cerca del Señor. Tuvo el privilegio, la oportunidad, el placer que muchos de nosotros anhelamos hoy en día de haber tenido, de vivir durante 3 años, las 24 horas del día, los 7 días de la semana al lado del Señor. Sin embargo, su corazón estaba muy lejos. Lo traemos para acá y podemos hacer lo mismo. Podemos estar cerca, podemos asistir a cada reunión. Bueno, ahora no, podemos ver cada predicación o participar de reuniones online, escuchar todos los mensajes de todos los pastores habidos y por haber, en inglés, en español, en alemán, conocidos, no conocidos, de mi congregación o no. Pero mi corazón puede estar muy lejos del Señor. Si esa es nuestra condición, tenemos hoy la oportunidad. Si esa es tu condición, tienes hoy la oportunidad de acercar tu corazón. Así que, sin nada más para agregar, y rogando al Señor de que lo que proviene del que en tu corazón, que esta reflexión te haga pensar, te haga reflexionar y te sirva y edifique, es que preparamos todo esto. Así que Dios te bendiga, que después de este mensaje su palabra quede en tu corazón, en tu mente, y comience a dar fruto. ¿De qué forma? Y a través de actitudes. Que Dios te bendiga.